Bueno, pues ya estoy. Habéis visto que he llegado de Madrid, he salido de San Sebastián, que es donde vivo, y he llegado a Madrid. Estoy en el Hotel Insot Recoletos, en un sitio estupendo, que la verdad es que es invitación, lo voy a decir, es invitación de Extreme Collection, porque es al desfile que voy a ir y que os quiero enseñar. Estoy cansada. Yo estoy cansada porque a mí viajar me cansa. Hay a quien le descansa, a mí me cansa. He cogido esta mañana un autobús, me he venido en bus, sí, en una línea regular, y en 5 horas y media me ha traído de San Sebastián a Madrid. O sea, que está muy bien porque además te traen y he venido trabajando. Pero aún así me canso. Entonces, bueno, me voy a la ducha. No, me estaba tomando un café con leche, con el agua y las cositas que te ponen, los amenites que te ponen en los hoteles, y la verdad es que viene fenomenal porque he calentado el agua y con un sobrecito y un poquito de leche me he hecho un café con leche. Me voy a la ducha, que me voy a poner bien guapa. ¿Me acompañáis en el proceso? Ah, a todo esto no os he contado. Estoy en Madrid porque del 10 al 22 de marzo Madrid está llena de moda por todas partes y he venido al desfile de Extreme Collection, que son los que me han invitado a su pase. Bueno, son unas chaquetas maravillosas, os lo voy a enseñar. Y luego el viernes, repito, que el viernes vuelvo. Así que os voy a ir enseñando cómo es. Habéis visto otras semanas de la moda de otras ciudades. Bueno, pues yo os voy a enseñar un poquito de la de Madrid, que está muy chula. He llegado y hacía un día maravilloso. Ya sabéis que Madrid tiene una luz preciosa y eso se nota. A mí me eleva el ánimo. Entonces voy a irme arreglando, me hacéis compañía mientras y al final de todo pues os enseñaré lo que es el desfile al que vamos. Me voy a la ducha, que me hace buena falta. Ahora mi siguiente paso es desmaquillarme porque, claro, como no me he mojado el pelo, a ver, bueno, ya veis la cantidad de cosas que traigo. El siguiente paso, bueno, ahora lo que voy a hacer es desmaquillarme, me voy a quitar porque me tenía que haber desmaquillado antes, pero me he metido en la ducha sin desmaquillarme. De todas formas, lo voy a hacer ahora. Como vengo de viaje y ya me traigo muchas cosas, lo que he traído es para desmaquillarme, porque todo ocupa mucho, bueno, pues he optado por la opción más sencilla, que es esta de Kiko Milano, que utilizo es un tónico para desmaquillarme. Como solo me voy a desmaquillar una noche, bueno, ahora y esta noche, este tónico va muy bien para lo que son las pestañas, lo que es el rímel, el desmaquillaje de ojos y de labios. Normalmente en mi rutina utilizo primero un jabón y luego ya me doy un tónico. Pero bueno, como ocupaba mucho, como os decía, y he venido bastante cargada porque me he traído el trípode para grabar, una pequeña luz y me venía en el bus, pues la verdad es que hay que ser un poco más práctica. Y eso es lo que he hecho. Así que me desmaquillo y empezamos. Cuando madrugas y viajas, tienes mala cara y yo quiero estar bien guapa esta tarde, voy a poner una ampolla estupenda de estas que te hidratan y te dan efecto buena cara, porque además llevan vitamina C y funcionan de maravilla. Es un poco como un camuflaje, pero funciona muy bien. Yo la verdad es que lo descubrí a raíz de hace muchos años, a raíz de una boda de una amiga que llegué con muy mala cara y me dijo, te vas a poner una ampolla flash. Y entonces, a partir de entonces, las ampollas han ido desarrollándose mucho y entonces esto ya no es que solo haga un efecto flash, es que tiene vitamina C, es tratante, es hidratante, hace un efecto un poco de lifting y me va a dar ese efecto buena cara como si hubiera dormido un poquito más y no hubiera pegado, pues eso, un viaje. En los previos, pues aquí estoy. Ahora espero un poquito a que penetre bien. Soy generosa, ¿eh? Cuando me pongo soy generosa y normalmente me duran 2 días. Cada ampolla, 2 días. Van fenomenal, me encanta. Además la vitamina C, es que soy una fan de la vitamina C. Me doy hasta en los labios, no sé si en los labios hay que darse, pero sí que me doy. Vamos a dejar que haga un poquito ese efecto. Después de traer un montón de cosas que me he dejado, el cepillo de dientes y la pasta. En los hoteles son muy previsores, pues me he encontrado que tenía un kit, que es el que voy a utilizar. Luego cuando salga me voy a comprar un cepillo de dientes como Dios manda. Pero esto me salva el momento. Como os contaba, el pelo lo llevo bastante bien, pero veo que aquí se me abre un poco, que no me gusta. Yo a veces le digo a mi madre que me falta aquí un trozo de cabeza, que es posible que mi cráneo pues no es perfecto. Entonces este arma estupendo me va a servir para darme un poquito de forma aquí. Voy a ver cómo funciona. Ah, no funciona porque no va. Ah, genial, es de adorno. Lo he encontrado. Más o menos, objetivo, más o menos.
Como veis, o sea, voy a tardar porque la verdad es que me lo he traído casi todo, por eso el cepillo de dientes. Me voy a dar ahora un spray voluminizador, es de L'Oreal, el Vive. Yo esto lo vi el otro día, lo vi en el súper y la verdad es que me gustó. ¿Sabes qué cosa que veo nueva para el pelo? La verdad es que me hace ilusión probarlo. Entonces, se supone que da volumen en las raíces y que es muy fácil de usar. No humedece, sino que es como esos polvitos que hay para las raíces, para dar un poco de volumen al pelo fino. Bueno, pues yo, como se me chafa, pues quería darle un poco de volumen en esa zona, como os digo yo, para compensar la parte de cabeza que no tengo. Y yo creo que va a funcionar. Creo que hay que dejarle unos segundos, es como un spray en seco. Sí, en seco. Oye, si esto funciona, es un inventazo porque te da muchísimo cuerpo y no necesitas, huele, ¿eh? Y no necesitas laca, que es otra de las cosas que también me he traído. No suelo maquillarme en exceso. Hay unos básicos, unos pasos básicos que siempre, unos cuantos productos básicos que siempre me pongo. Por ejemplo, os cuento cómo me aplico el maquillaje, porque para que se distribuya bien me gusta mezclarlo, un poquito de la base, me gusta mezclarlo con un poquito de la crema hidratante que lleve, o en este caso le voy a añadir un poquito de ampolla. Entonces así es como más ligero y más fácil de darse, y además queda como más brillante porque queda nutritivo. Bueno, este sistema, esto puede ser con cualquier crema, ¿eh? Normalmente lo utilizo con una de Eucerin que estoy utilizando ahora y las mezclo y me gusta muchísimo el resultado. Por si os viene bien, queda un maquillaje ligero. A mí, ya sabéis, los maquillajes muy fuertes y muy excesivos no me gustan. Estaba mirando a ver si va el micrófono. No me gustan. Los efecto máscara ya sabéis que nos envejecen porque marcan mucho lo que son las arrugas, se meten entre los surcos. Si lo acompañas de algo más ligero, como una crema o un serum con un poquito de brillo, por ejemplo, queda fenomenal. Queda un maquillaje más natural, sobre todo más natural, más fresco y más natural. Y ahora el momento antiojeras, que creo que me he puesto demasiado. Yo esto lo acabo de aprender, me lo enseñaron el otro día una chica muy amable en Kiko. Este también es de Kiko, me va muy bien. Os lo cuento porque me va bien, no porque no es publicidad ni nada parecido, me va bien. Y entonces con un pincel resulta que si haces, mirad, aquí, porque por lo visto lo que hay que tapar es esta zona oscura, que se oscurece, la que se nos pone más morada, y luego el resto pues lo arrastras. A ver, que como estoy aprendiendo no lo hago bien. A ver, hago así, creo que es así, sobre todo aquí. Y como este es muy hidratante, me decía que le vuelva a dar otra capa. Bueno, ya me diréis, porque no sé si voy a acabar como un indio apache. No lo controlo. No sé si lo estoy consiguiendo. Las que me seguís en Instagram ya sabéis que casi siempre, bueno, en la calle salgo con gafas de sol. Evidentemente es porque una persona que se levanta a las 6:30 de la mañana, trabaja, funciona, se graba, no siempre tiene buena cara. Y yo tiendo a las ojeras. Y bueno, no sé, aquí estoy probando. Entonces ya sabéis que una de mis pasiones son las gafas de sol. Y luego hay otro truco, esto también me lo enseñaron el otro día, es dar un poquito de este corrector en esta zona. Para levantar y difuminando mucho, que eso no sé si lo hago bien, para eliminar eliminar, que se note menos. Nada, la sonrisa esa hacia abajo de marioneta que se nos pone, creo que va bien. También otro truco aquí. Bueno, luego cada una depende de su cara. Es que yo, por ejemplo, ahora vais a ver que no me maquillo en los ojos, me voy a dar solo un poquito de rímel, porque como tengo muy poco párpado, no sé hacerlo, no he aprendido. Soy un poco burra, no lo he conseguido. Cuando lo consiga, os lo contaré. Ahora es el momento couturing, que en realidad no sé hacerlo, pero yo me suelo poner un poquito aquí en las aletas de la nariz, porque como tengo la nariz un poquito gorda, bueno, gruesa, no sé cómo es, tiendo a hacer un poquito así, pero muy poquito. Y luego me dirían que me dé un poco por toda la cara, pero realmente me hace falta un cursillo porque no sé hacerlo. Y ahora voy a por el colorete. El colorete, mira, el colorete sí que me parece imprescindible porque es una manera de darte un poco de tono rosa a la cara. Este que utilizo, ya veis, lo llevo utilizando, es también de Kiko. No sé si seguirán haciéndolo, pero es que la verdad es que me dura mucho. No veo qué número es, os lo pondré luego. Es un rosa con un poquito de brillo. Entonces lo que sí, yo me lo doy aquí, ahí. Porque tengo la cara muy estrecha. Yo creo que os he comentado alguna vez que cuando nos hacemos mayores hay que redirigir donde nos ponemos el colorete. No ya aquí, porque parecemos peponas, se nos han ido cayendo los mofletes, sino un poco más arriba. Si yo tuviera la cara más ancha,
y quisiera marcar unas formas más angulosas, lo pondría todavía más extendido hacia los lados más, así para darme un aspecto atigrado. Pero como no hay más cara que lo que veis, únicamente me doy en esa zona, porque si creo puntos más oscuros se me va a ver más chupada. Momentazo rímel de la nueva colección de Kiko. De la nueva colección de Kiko, momento rímel. No sé si os pasa, yo creo que esto es a medida que te haces mayor, que las pestañas empiezan a fallar. Yo tengo alguna zona que tengo un hueco, entonces le pongo un poquito de lápiz, pero como hoy estoy muy cansada, no me voy a poner lápiz porque me va a dar como más el ojo más cerrado. Yo no consigo abrirlos con el maquillaje. Sí, con un poquito de rímel, que me lo voy a poner y esperemos que haga magia. En principio me voy a poner un color así suave, tirando a rosa y brillante, como muy jugoso, pero no sé si va a ser el color definitivo y final, porque la chaqueta lleva un rojo muy potente, igual me pongo rojo, no lo sé, voy a hacer la prueba. Este es un color muy bonito para diario y ahora veré si me va para la presentación de esta tarde y si no, me las pintaré de rojo, a ver qué pasa. Os enseño, fijaros qué chaqueta tan bonita con este tono napoleónico que se lleva ahora. Esta es de Extreme Collection. Fijaros, nada, la voy a estrenar ahora. Es muy, muy bonita. A ver cómo me la pongo, porque he pensado que me la voy a poner con una camiseta de rayas, haciendo en contraste, llevo unas rayas verticales, me voy a poner estas rayas horizontales. Y no sé si ponérmela con un vaquero, tipo balloon, o con otro vaquero blanco, también que acabo de comprar en Zara y que no he estrenado. No sé por qué en los pies sí que me voy a poner estos preciosos zapatos de tacón rojos, que me encantan. Bueno, ya estoy duchada, pintada y peinada, así que solo me queda vestirme. Os había comentado que igual me ponía con un pantalón vaquero, pero he pensado que no, que me voy a poner con este pantalón balloon, 5 bolsillos, ya sabéis, bueno, balloon o barrel. La verdad es que tenemos que hacer uno de vaqueros en el que veamos cuántos modelos hay y cómo son exactamente. Ya sabéis, estos son aquí más, se abren aquí, en la zona de la cadera hacia la pierna y luego se cierran. Y la verdad es que yo creo que hoy, ahora cuando me lo ponga, le voy a dar una vuelta al bajo para que se vea un poquito el zapato, se vea más el zapato porque llevo un zapato muy bonito. Bueno, un 5 bolsillos, un jean en vaquero, porque me parece que el evento de esta tarde, que es a las 7, hay que ir vestida, arreglada. En este caso no hace falta ir de cóctel. Por la hora nos pediría ir de cóctel, pero yo le quiero dar un aire así como juvenil, fresco, de media tarde, en el que, bueno, otra manera de ponernos guapas, ¿no? Igual en otra ocasión me hubiera vestido de cóctel, pero hoy voy a ser un poquito más atrevida. Vamos a ver cómo queda este pantalón. Es muy cómodo además, es amplio, no hay apreturas ni nada donde te apriete y vaya a ir incómoda, así que fenomenal, porque voy a llevar bastante tacón y eso sí que dificulta un poquito la tarde. Lo voy a acompañar de esta camiseta marinera, tipo normanda, pero en vez de en azul, en rojo, porque hace contraste, nos llama ya la primavera. Además tiene una media manga un poquito más larga que una manga francesa y es gordita, un algodón gordito. Es de Cortefiel, es del año pasado, pero es de estos básicos que Cortefiel suele repetir. Y si no es un básico, que yo creo que ahora que es el momento, camiseta de rayas, vamos a encontrar en más sitios. ¿Veis? Es una camiseta, la verdad es que es sencilla, un básico. Se sienta muy bien porque está pensada para que los hombros queden en su sitio. Ya veis, una camiseta sencilla, pero que queda muy mono. Y además me la voy a meter por dentro. Unas veces por fuera, otras veces por dentro. Hoy va a ir por dentro. Y ahora me voy a poner los zapatos. Fijaros, los zapatos son de Franca Rosé, es una casa española que hace un calzado muy bonito, especial. Bueno, se dedica a hacer mucho calzado para fiestas, pero funciona de maravilla. De vez en cuando sacan unos modelos espectaculares. Claro, estos para las que amamos los zapatos, pues estos son divinos de la muerte. Me los pongo. La verdad es que tiene unas cintas muy cómodas, te cogen aquí, el talón, lo lleva sujeto y la verdad es que son cómodos. A ver, tienen tacón porque son unos 8 o 9 centímetros de tacón, sí que es tacón, pero como va a ser un ratito, pues no pasa nada, me los voy a poner. Ah, mirad, que voy a darle es la vuelta aquí, que sí se ve un poquito más. A ver si me pongo, creo que aquí se ve cómo queda el bajo.
Momento chaqueta. Esta chaqueta es de Extreme Collection. Es una casa española que hace unas blazers, unas chaquetas maravillosas. Seguramente tienen el mejor patrón de todo el país, ¿sí? Y la verdad es que lo saben. A mí me encantan. O sea, yo sé que cuando me dicen que tienes que poner una de estas chaquetas, es un acierto seguro, que voy a ir estupenda. Este año ya sabéis que se lleva mucho, voy a decir el rollo, bueno, pues el aire oleónico en sus diferentes versiones, ¿no? Y yo, entre las opciones que me han dado a elegir, pues la verdad es que he elegido que me voy a poner esta. Os dejaré el enlace a su página porque veis que tiene un cantidad. ¿Y a cuál? Más bonito. Esta es de la nueva colección y además es que muy cómodas, o sea, te las pones y como que hacen el resto por ti. Fíjate qué bien queda la zona de los hombros, que quedan en su sitio, las mangas, los botones. Hay que llevar la chaqueta siempre un poquito, es el último botón abierto. Igual que aquí cerramos, no cerramos todos los botones, sino que cuando te cierras una americana, hacemos como los... Es una cosa de hombres que vamos copiando. Te atas por aquí y el último botón que quede abierto. Bueno, pues en las mangas hacemos lo mismo. Y este año ellos han introducido aquí un botón, un número 5, que no sé lo que quiere decir, pero que se lo voy a preguntar. Se lo preguntaré a Jorge en el desfile. ¿A qué es bonita? Es un crepe, un buen crepe y además tiene peso, sienta bien, botones dorados que nos dan luz. Es que me encanta. Y yo creo que el conjunto que he elegido, a ver si desde aquí, pues que creo que así combinado queda muy chulo. Fijaros esta vista, esta vista, esta vista. Ahora me voy a poner este brazalete porque le va muy bien. Mira, hoy es el momento, en este momento es cuando el dorado puede ir acompañado de algo más de dorado, sin problema. Le voy a poner estos pendientes que se van también divinos, son unas monedas, a ver si me acerco, unas monedas con un brillantito de Eleva y Lilo, que es una casa que utilizo mucho. Me gustan mucho sus joyas porque son muy femeninas y muy fáciles de llevar. Y las integro mucho en mi día a día y entonces me gusta siempre llevar algún detalle dorado. Pendientes, por supuesto, porque ya sabéis que los pendientes lo que hacen es darte luz en la cara. Y nosotras que vamos buscando un poco no, un mucho ese darnos luz, no te olvides de los pendientes, siempre. Pueden ser unas perlitas, no tiene por qué ser un pendientazo, un poquito, un arito dorado, algo, pero algo que ya veis inmediatamente te da luz a la cara, que está genial. Y luego me voy a poner una gargantilla, bueno, es una cadena que me pongo como gargantilla, ahora os enseño esto, que me la pongo, a ver, sé que con me la voy a poner así, con el micrófono creo que hago algo de ruido, es complicado, porque cuando grabamos normalmente para YouTube hay que despejar toda esta zona para no entorpecer el micrófono. Pero claro, yo hoy quiero grabar y quiero ponérmelo. A ver si consigo atarlo. El cierre hay que buscarlo y hay que encontrarlo, entonces me lo pongo así en el cuello, me pongo la cadena así en el cuello y dejo esta parte que caiga. Así, esta, como si fuera una gargantilla y aquí que caiga. ¿Por qué? Porque fijaros, me voy a poner esta cruz muy bonita de perlas y me la pongo en esta zona, colgando de uno de los últimos eslabones de la cadena. Me gusta. ¿Veis? El perfil. Llevo aquí algo que me sigue dando luz. Tampoco es cuestión de brillar como una estrella, pero casi. Si podemos, sí. Lo único que me falta, porque hoy no voy a llevar bolso, ya os digo que es una cosa muy casual, tampoco voy a llevar cartera y lo que sí voy a llevar es el teléfono móvil y la tarjeta del hotel. No necesito nada más, ya os digo que voy ya lo suficientemente arreglada, un casual arreglado, el arreglado pero informal que decíamos aquí. Pues eso, que hoy en día apostamos mucho por este tipo de luz, porque nos favorecen, vamos bien y además luego siempre se pueden reutilizar. Porque bueno, ahora voy con tacón,
pero esto con una zapatilla va súper ideal y ala, a correr millas. Me pongo mis gafas de sol, que ya sabéis que es una de mis locuras, me encantan. Yo, haga sol o esté nublado, Pilar se pone gafas de sol. Me gustan, creo que es un elemento que nos da enseguida un toque que nos eleva. Y así es como me voy a ir. Muchas gracias a las que habéis llegado hasta aquí por acompañarme mientras me he visto para este día dentro de Madrid es Moda. A suscritas, mil gracias. A las que no estáis suscritas, probad a suscribiros porque yo creo que os va a gustar. Nos vemos en unos días porque ahora me voy al desfile.